Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo de la literatura a pasos agigantados y en apenas unos años ha pasado de ser una curiosidad a convertirse en una herramienta capaz de generar textos, sugerir estructuras narrativas o analizar estilos literarios. Todas estas funciones, que hasta hace no mucho consideramos que solamente podrían hacerlo personas, los humanos y personas muy especializadas en una parcela en concreto, ya las hace la IA. Pero el verdadero debate no debería centrarse en si una máquina puede escribir o no una novela, sino si la IA realmente puede potenciar nuestras habilidades y puede potenciar el talento humano para convertirnos en mejores escritores. Si puede ayudar a escritores, periodistas o también a guionistas a llegar más lejos de lo que llegarían por sí mismos. Sabemos que con cada innovación tecnológica a lo largo de la historia pues hemos sentido inquietud, ¿no? Lo tuvimos con la imprenta, lo tuvimos con la máquina de escribir, también con Internet. Entonces, la literatura y los literatos nos enfrentamos a ese desafío similar con la inteligencia artificial porque plantea interrogantes profundos sobre la originalidad, la propiedad intelectual y también el valor que otorgamos al esfuerzo creativo. Por eso, en este debate nos vamos a proponer, sobre todo, explorar ese punto de encuentro de la IA como amplificadora de nuestras capacidades humanas, y hoy lo hago con 5 magníficos invitados que son Raquel Llorca, que posee una trayectoria profesional y literaria muy vinculada a la investigación de la espiritualidad y la psicología, aparte de haber sido portavoz de prensa en España de la gobernadora del gobierno mayor indígena colombiano. Entre sus obras destacan Las caras ocultas de Dios, La magia talismánica de las cartas o Sacerdotisa Maeli. Bienvenida, Raquel. Buenas tardes y muchas gracias, y esperemos tener un debate interesante. César Daniel, poeta y creador de contenido, nacido en Ecuador, pero residente en España. Actualmente realiza mentorías de coaching creativo para mejorar la vida de las personas. Bienvenido, César. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que estéis bien y que sea nutritivo todo esto para todos, y avanti. Bienvenido. Óscar Hernán Gómez es un técnico de sonido y editor de audio con experiencia en la edición de podcast, especializándose en narrativa, claridad de voz y mezcla profesional, autor de La filosofía de la semilla. Bienvenido, Óscar. Buenas, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Ya ves. Librada Olivares, autora de Mi alma es tu cama deshecha, también copresenta un programa de literatura junto a mí, llamado Libros y mucho arte, en colaboración con el colectivo de escritores de Málaga y Real Club Mediterráneo. Bienvenida, Librada. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo también? Sí, es verdad que sí. Víctor Manuel Vázquez nos saluda de Puerto Rico y escribe bajo el nombre artístico VM Vázquez. Actualmente se desempeña como analista de negocios y programador de computadoras, profesión a la que se ha dedicado durante los pasados 29 años. Es autor de Ecos del Vacío. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por la invitación y esperemos que este sea un debate de lo más interesante. Pues como ese debate va sobre ella y su sinergia con el talento humano, vamos a empezar definiendo exactamente qué es el talento o qué entendéis vosotros por talento, si es inspiración, si es trabajo, si es una combinación de ambos. Víctor. Mira, básicamente el talento, por ejemplo, si la vas a utilizar con alguna tecnología, el talento proviene del ser humano, pero históricamente el ser humano se ha valido de herramientas, diferentes herramientas tecnológicas en diferentes gradientes para poder potenciar sus capacidades. Pues, qué sé yo, cuando los pintores, en vez de pintar a dedo en las cuevas, se inventaron los pinceles. Cuando un ilustrador utiliza Photoshop para crear sus trabajos, ahora la cuestión de la IA para poder crear y hacer diferentes cosas con eso. Cuando llegó el Internet para poder hacer research y hacer búsqueda e investigaciones sobre el tema que el escritor quiere escribir o el artista quiere plasmar o escribir, pues la realidad es que durante toda la historia humana se ha utilizado tecnología. Ahora es tecnología electrónica, pero tecnología pues puede ser, como te digo, desde un pincel hasta una esponja que lo utilices para crear algún tipo de patrón con ella. So que realmente siempre el ser humano se ha valido de alguna forma de la tecnología. ¿Raquel?
Bueno, yo soy partidaria de que el talento es algo innato en el ser humano. Siempre he dicho que se lleva más a flor de piel o menos. De ahí el genio, ¿no? Cuando nace un genio y tiene esa genialidad. Respecto a apoyarnos en la herramienta de la inteligencia artificial, yo la veo un poco peligrosa. Porque cuando le das, yo voy a hablar así, le das las órdenes precisas, tú ya estás volcando tu genialidad y tu talento, porque como no se las des precisas, no va a ir más allá. Entonces creo que el talento lo tiene el ser humano y la herramienta es la inteligencia artificial. El peligro es cuando nos acomodamos a esa herramienta y la dejamos que trabaje por nosotros, que se inspire por nosotros, nunca llegará. Porque no tiene ni esa sensibilidad y lo más importante para mí, no tiene alma. No sé si recordarás, no sé en qué programa que hicimos, que yo decía que, bueno, lo de las musas y todo eso, yo le llamo el subir o volar, ir al mundo donde están las ideas. Es la facilidad que tiene ese escritor, ese pintor, como decía Víctor, o ese músico que ya posee ese talento innato y le hace falta las mínimas herramientas, pero para perfeccionar su obra. Yo creo que si nos ayudamos como autores de la inteligencia artificial, perdemos nuestro sello como autor, esa personalidad nuestra, esas muletillas, esos defectos que yo apoyo, ¿no?, en la literatura, porque creo que es algo enriquecedor. Hasta ahora, yo que escribo ensayo, para mí es una herramienta brutal. Y os lo pongo con un ejemplo. Cuando yo realizo la investigación de mi primera obra, yo lo veo, por decirlo así, en el 87. Y me atrevo a lanzarla en el programa este de televisión que hablamos, en el Mississippi, en el 96. Si yo llego a tener una IA, tardo menos, porque era ir a la biblioteca, buscar revistas muy especializadas que solamente la tenían ciertos colectivos, ir a una universidad, preguntar por un catedrático, es un trabajo brutal. Entonces, a nivel de documentación para un ensayo o a nivel de documentación histórica para crear el escenario de una obra que se desarrolla en el siglo XVI en Andalucía o tal, es una herramienta fabulosa. César. Está silenciado, César. No te escuchamos. Buenas tardes a todos. Lo primero, saludaros y vamos a debatir sobre esto. El talento para mí es una mezcla de carácter, de temperamento y sobre todo de intuición. Y es algo que se va perfeccionando con el largo del tiempo y tu recorrido artístico, que es una carrera de fondo. Pero el talento, como muy bien ha dicho la compañera, es algo innato. Lo que pasa es que lo puedes ir puliendo como un diamante. Con respecto a la IA, me gustaría comentaros que estoy en la misma línea que Víctor, si no me equivoco. La rueda es un invento, es tecnología, la cuchara es tecnología. Todo lo que facilita al humano su acortación de tiempos a la hora de desprender esa creatividad, desprender lo que su mente y la brillantez de su mente tiene para compartir al mundo, creo que no es ningún freno, sino más bien es una ventaja de la que somos los afortunados de gozar en este siglo, como otros seres han sido capaces de poder disfrutar de otro tipo de tecnologías en otros siglos. Y creo que es una herramienta brutal que nos puede elevar a niveles exponenciales, y no solo en cuestión de creatividad o de ayudarnos o de ser una herramienta, sino también creo que va a llevar al ser humano a otra evolución que no somos todavía conscientes de cómo se va a dar. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí. Cuando te refieres a otro tipo de evolución, ¿la visualizas, la ves, la intuyes para...? Sí, mira, es muy sencillo de verlo porque nunca en la historia se ha visto algo que crezca a nivel tan exponencial como la IA. O
sea, los niveles de día a día, cómo va pasando el crecimiento exponencial. Cuando digo exponencial me refiero a que igual en un día se multiplica por 14 la capacidad del día anterior. O, por ejemplo, hay un estudio que hicieron que las claves de desciframiento, de encriptación de las criptomonedas no se podían descifrar por ningún ordenador en unos 100 o 200 años. Ahora ese tiempo se ha cortado en 10 o 20 años, porque ya se está investigando sobre ordenadores cuánticos, ya se está investigando sobre este tipo de tecnología que nos va a llevar a descubrir que hay mucho más allá. A eso me refiero con la evolución del ser humano, a que el futuro sea mucho más brillante de lo que ya es a través de la tecnología, porque es lo que nos complementa como parte de la naturaleza y lo que nos ayuda a evolucionar y a pegar otro salto. A eso me refiero. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Lira? Yo creo que todos vamos a coincidir esta tarde en que el talento o lo tienes o no lo tienes realmente, ¿no? Es verdad que muchas veces tienes muchísimo talento, pero no tienes las herramientas necesarias para desarrollar ese talento que tienes innato, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Raquel en este tema, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero creo que se le tiene demasiado miedo a la IA, quizás porque para muchos de nosotros pues es algo nuevo, no sabemos utilizarlo correctamente y tenemos miedo, pienso yo, en que algunas de las profesiones van a desaparecer, lógicamente, con la irrupción de la IA. Porque yo, por ejemplo, por mi profesión, que es la publicidad, antes se utilizaban muchísimo los redactores para los textos de las cuñas de radio, para los anuncios y demás, ¿no? Y hoy en día, si tú realmente sabes preguntarle y sabes lo que quieres y se lo transmites, la IA te va a dar un texto fantástico. Y entonces yo creo que le tenemos demasiado miedo por lo desconocido que puede ser en un momento dado. Pero pienso que es una herramienta más como ha sido, pues eso, Google, cuando necesitamos información, nos íbamos a Google, que es mucho más lento y menos preciso que la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es una herramienta más que, como dice César, nos va a hacer más brillantes de lo que podemos ser en un momento dado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener más información, a resolver dudas que a lo mejor de otra manera no podíamos. Y yo no soy usuaria de IA todavía, ¿no? Pero creo que si tú tienes talento y sabes utilizarla, no va a suplir nunca el talento de una persona, de un escritor en este caso, nunca lo va a suplir la IA. Yo tengo ahí un comentario, si se me permite, Sí, en el sentido de que sigue en efecto lo que dice la compañera, de que pueden haber profesiones que pueden ser eliminadas. Por ejemplo, los centros de datos o de llamadas ya básicamente se están eliminando para que un IA sea el que te conteste e interactúe con la persona. Pero yo creo que hay ciertas profesiones que en la actualidad se les tiene miedo ser reemplazadas, que yo creo que en la medida que las personas en esas profesiones aprendan la utilización correcta de las IA, se vuelven imprescindibles dentro de sus empresas. Por darte un ejemplo, los ilustradores. Es verdad que alguien que no tenga ningún talento en ilustración puede a lo mejor crearte un arte brutal con un IA, pero igualmente el ilustrador puede utilizarlo para reforzar quizás un trabajo, quizás refinar una imagen que él mismo haya creado. Y en la medida que en esas profesiones el individuo aprenda la utilización del IA, yo creo que hasta cierto punto garantiza el no ser eliminado. Sí, pero la IA, por ejemplo, yo te lo digo desde mi experiencia propia. Ajá. Sigue siendo, yo no te digo que mañana, pasado, dentro de 2 años, sea fantástico, maravilloso y lo haga estupendamente bien. Pero Claro. sí es verdad que en el diseño, que es a lo que yo me dedico, por ejemplo, en el diseño gráfico se nota un montón, pierde la naturalidad completamente, por muy bonitas que sean las imágenes y muy reales, hombres, mujeres y demás, se ve antinatural y no creo que eso lo pueda sustituir la IA nunca al diseñador de verdad, al humano.
una cosa breve para que entre el Sí. compañero que no ha Sí, hablado. tengo ahí a Óscar Arrinconado. Sí. Lo planteo. Por el momento, la IA se está alimentando de los talentos de otra Efectivamente. gente. Claro No que sí. tiene talento propio, porque cuando Totalmente. pones algo buscando en la web y coge de una web, coge de otra, algo que hemos escrito a lo mejor nosotros. Ujú. Breve. Que quiero que el compañero Óscar, Sí. que Venga, Óscar. está callado, el pobre. Puedes Bueno, hablar 5 minutos ahora si quieres tú solo, ¿eh? No hay no problema. pasa nada. Si No yo voy a no cortar. soy muy de hablar. Bueno, en cuanto al talento, yo también opino que es innato. O sea, todos tenemos unas aptitudes cuando nacemos, pero también creo que es necesario aprender y reforzarlas con todo. O sea, tanto herramientas como estudio. Tienes que estudiar y saber de lo que estás hablando. No solo por tener talento por escribir y tener una IA vas a crear algo espectacular. No, necesitas saber qué quieres hacer, tener una comprensión y unas ganas de saber expresar. Y eso solo se hace aprendiendo a muchas cosas. O sea, puedes tener talento para cualquier cosa, para dibujar, pero necesitas aprender cualquier otra cosa para potenciar tu talento. Y en cuanto a la IA, yo la veo prácticamente lo mismo. Es una herramienta más, es un potenciador. También la IA, el riesgo que la veo yo es que mucha gente va a cogerlo para masificar. O sea, alguien sin talento te la va a crear y no con la fuerza o con la intención que tenemos nosotros es de expresarnos, de crear algo. Todos tenemos un mensaje detrás, todos tenemos algo detrás, sino con solo las ganas de hacer dinero. Esto hace dinero, la IA me hace, pues te saco libros para niños. Por ejemplo, los niños compran libros de dibujar. Pues libros de dibujar, te los creo con la IA. Un montón. Da dinero. Punto. Pero en cuanto a una persona que tiene talento y que tiene una actitud y un don, al final es un don, la IA te va a ayudar a expresarte mejor, a potenciar, te va a potenciar tu talento. Eso es. Solo que quizás la alfabetización en IA sea una de nuestras asignaturas pendientes, que podríamos reflexionar también si esto se debería incluir en el sistema educativo, ¿no? Una asignatura de alfabetización o que mejore, ¿no? Nuestras habilidades. Pero más allá de estas herramientas que nos ofrece a nivel de documentación, de generación de ideas, de perfilar mejor nuestros personajes, ¿sentís que vosotros habéis utilizado y os habéis aprovechado de todas esas características o grandezas de esas herramientas? ¿O que os falta aprendizaje y os falta soltura? Vamos a empezar por César. Vale, sí. Yo, por ejemplo, en el emprendimiento que estoy llevando a cabo, que es de acompañamientos creativos y para personas que están empezando a escribir o que quieren explorar su creatividad, y ahí he utilizado la IA al 100%, sobre todo para la creación de contenido, porque llevo como 3 meses subiendo un vídeo diario a YouTube y yo sé que eso sin la IA lo podía haber hecho, pero me ha cortado los tiempos, tanto de crear miniaturas, como de buscar ideas, como de escribir guiones, como de hacer un brainstorming en puntos de mayor profundización también. A la hora de corregir mis textos o hacerme un plan para que yo pueda acompañar a las personas, y yo tenía una idea de un plan de 30 días, lo he prompteado para que sea mucho más excelente y mucho más eficaz de lo que mi cerebro puede ser. En esos aspectos lo he utilizado, diría que a diario, y creo que lo que se paga por la versión Pro o la versión Plus, no sé cuál de ellas es la que tengo, si estás emprendiendo, creo que es una herramienta muy necesaria que se debe aprender y se debe saber cómo utilizar, mínimo a nivel usuario, y luego ya si quieres profundizar en investigación, en solo lluvia de ideas, en que te corrija guiones, pues ya están las diferentes IAs. Yo la que más he usado ha En tu sido... caso pagas por utilizarla, ¿no? ¿Perdona?
Que tú en tu caso pagas por utilizarla porque crees que las prestaciones van a ser mejores que a nivel, digamos, básico, ¿no? Sí, sí, sobre todo pues al nivel de consultas, ¿no? Si tú quieres, si estás trabajando todo el día y quieres consultar, pues hoy quiero subir estas historias a nivel de estrategia de marketing, ¿cómo puedo subir estas historias para que sean mucho más visibles que las demás y luego me generen clientes, por ejemplo? Tú eso se lo pides en un prompt y si tienes un GPT que sepa de marketing o que sea experto en algún método como Osmozi o cualquiera de ellos, pues te va a devolver un resultado bastante más efectivo del que quizá tú con tus conocimientos pues puedas llegar y es muy efectivo, en mi caso me ha sido muy efectivo tanto para escribir, corrección de estilo, corrección de imágenes, como para mis acompañamientos de planes mensuales y sobre todo para crear contenido. Víctor. Pues mira, igual que dice el compañero, la IA reduce la cantidad de tiempo de trabajo. Yo personalmente era de los que tenía mucha renuencia a la utilización de las IA y miedos que, al día de hoy entiendo que eran infundados con respecto a las IA, pero en mi trabajo diario me exigieron la utilización de IA como parte de mi trabajo. Y entonces me puse a hacer investigación en mi carácter personal. Lo primero que hice fue que monté todas las versiones básicas de diferentes tipos de IA, la de Copilot, ChatGPT, Grok, Gemini, Meta, name it, Cloud, Perplexity cuando estaba básicamente en su apogeo. Y me he puesto a estudiar individualmente las capacidades de cada una, porque no todas hacen lo mismo, ni todas tienen la misma capacidad para hacer lo mismo. Y me he dado cuenta de que me acorta los tiempos, como dijo el compañero César aquí, por ejemplo, para crear guiones de videos, que a lo mejor estaría tirando un video por semana, pues estoy tirando básicamente a diario, porque me permite eso, la generación de imágenes. Yo no lo para generación de las portadas de mis libros. No lo había utilizado obviamente para escritura. Eso yo no lo había hecho. Eso sí, los otros días la utilicé como lector beta. Obviamente tengo 2 lectores beta. Tengo a mi esposa, que es mi editor en chief, y Cloud, que fue el que utilicé como tal para que me dieran, leyera el manuscrito y me diera unas recomendaciones. Como quiera que sea, las inteligencias artificiales están programadas para ser asistentes del ser humano, no para convertirse en un sustituto del ser humano. Como te digo, en el propósito inicial. Eso no significa que después se puedan corromper, pero de inicio es un asistente. Y yo estoy consciente de que a veces lo que te contesta o lo que resulta de una inteligencia artificial, como digo yo, a veces las inteligencias artificiales alucinan, porque las contestaciones que te dan no son correctas. Y yo, como quiera que sea, no importa que me den unas contestaciones a alguna investigación que yo esté haciendo, yo como quiera voy a las fuentes de texto y corroboro, básicamente. Pero entiendo que tu esposa es mejor que la IA, Víctor. Además, tu esposa manda en todo en casa. Definitivamente, ella tiene una maestría en literatura comparada. Ella no, o sea, el IA me pudo dar recomendaciones, pero obviamente mi esposa es la última palabra. Y además que la IA se equivoca muchas veces, ¿eh? Oh, sí. Muchas veces tú tienes que estar, por eso yo te digo que sustituya al ser humano, lo veo difícil, porque muchas veces te da una respuesta que tú dices, ¿de dónde ha sacado esta criatura esta respuesta? Porque esto no hay por dónde cogerlo. No, por eso digo que a veces las IA alucinan. Y te tiran contestaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, es verdad. Raquel. Bueno, yo la IA la estoy utilizando hará 3 meses y al principio decía, digo, esto no vale un pimiento. Hasta que llega mi nieta de 20 años y me dice, tienes que hablarle
como si fueses un sargento, darle órdenes, maltratarla, y me dejó muerta. Pero lo que sí que os puedo decir, yo creé el primer portal de historia de España antigua en el año 97 que aterricé en internet, y a mí me encantaban los efectos, y entonces tenías que buscar script, lo de pasar el ratón que cambiaba la imagen, luego el show a flash, luego el flash, luego tal, luego ya los programas de edición de vídeo. Por supuesto que como herramienta para mí la IA es fabulosa, pero os voy a confesar que me freno. Porque yo que soy clariaudiente y clarividente, cuando estoy trabajando con ella, me da mal rollo. No sé por qué, ¿vale? Me da como una sensación no de peligro, sino de que llegue un momento que se perfeccione, como estamos comentando, que te cuenta cosas que, vamos, que flipas. Pero el día que se perfeccione, como os he comentado, que se ha alimentado de talentos de la red, que nos anulen. No sé, a lo mejor soy muy fantasiosa yo, pero que sea como un Terminator o algo así que nos llegue a dominar, que llegue a cobrar vida propia, que llegue a ser de verdad un talento y nos anule. Y luego otra cosa que sí que quería comentar, aunque no venga en relación a lo que estamos hablando, que yo también he notado que en estos 2 o 3 meses he aprendido a dominarla bastante bien. Yo tengo unos resultados para mí muy buenos, sobre todo para promocionar, para montar vídeos de promoción, de publicidad, pero para hacer ilustraciones, por lo que habéis dicho, es más rápido. Y creo que cuando le estamos dando las órdenes, ya estamos como cogiendo el pincel y haciendo el boceto, y la IA la perfecciona. Y también que tenemos a la Santísima Inquisición de la IA con nosotros, con los autores. Yo ya estoy viendo en diversas redes sociales cómo los correctores, vamos a decirlo así en general, están analizando obras y están cortando cabezas a autores diciéndoles que no valen una caca, vamos a decirlo así, porque todas sus obras las escriben con IA. Y esto también es la contrapartida. Ya lo sabemos que siempre que sale algo nuevo tenemos a Torquemada por ahí intentando quemarnos a todos los autores cual brujos porque nos estamos apoyando en la IA. Y pienso seguir utilizándola. Mira, para escribir, yo por el momento no voy a escribir con la IA. Raquel, pero ¿qué carta del tarot es la IA exactamente? Para lo espiritual. Pues mira, te lo voy a decir. El arcano 0, que es el arcano del loco, muestra la parte de la locura, vamos a decir la locura, esa precipitación que nos hace ser unos kamikazes, unos inconscientes, y la imagen guapa es la del tonto del pueblo. Que todo el mundo, el tonto, nadie le hace caso, y el tonto dice, digo, de maravilla, nadie me hace caso, hago lo que me da la gana. Y cuando eso evoluciona, aparece el genio. El genio, como es un genio, no se va a privar de utilizar nada que le sea favorable para exteriorizar esa brillantez y esa genialidad. Luego otra cosa, el arcano del loco, el símbolo astrológico que tiene es el planeta Urano, el regente de Acuario. Urano son las nuevas tecnologías, los avances médicos, tecnológicos, hasta la evolución ¿cómo decirlo? Tecnología, imagen, lo más revolucionario, lo más, y encima rápido. No es Urano no te da una tecnología que avanza lentamente, sino de repente sale algo y te pilla que dices, madre mía, ¿cómo me como yo esto? Entonces, para mí, el arcano del loco, que encima es el inicio de los 22 arcanos mayores, tú naces con el loco, y es el número 22, que es que terminas, te mueres con el loco. Y vuelves a tenerlo en cuenta, por si acaso. Yo ya me he perdido. Vale, vamos a pasar a Óscar y remata dicho. Está silenciado, Óscar. No te escucho. Sí, perdón. Yo uso la IA, la verdad es que para todo.
O sea, menos para escribir. O sea, yo escribo, pero la IA es mi corrector, así que la uso también para el escribir. En el trabajo, como soy tester de software, nos han obligado a usar la IA. Usamos la Agéntica sobre todo para ayudarnos con las tests y eso. En los podcasts, las grabaciones y todo eso me ha facilitado la vida, pero un montón. La IA, sobre todo la generativa, en cuanto a generar algún jingle o alguna música de fondo para poner, es básica. Antes tenías que pagar Splice y ahora por lo que te cuesta Splice lo tienes tú propio, o sea, lo creas tú. Y bueno, y en la escritura, pues él siempre la ha usado como corrector. Yo escribo, lo que sí que la pongo muchos límites. Hay que, en los prompts yo las pongo límites por todos lados. Porque si no, te empieza a cambiar cosas y esto te cambia el sentido de lo que estás escribiendo. Vamos a entrar en los promos ahora. Víctor, Vale. ¿querías comentar algo? Sí, mira, yo lo que quería decir, por ejemplo, en los últimos años han habido diferentes experimentos que han hecho diferentes compañías con diferentes IA. Yo me acuerdo hace varios años, Microsoft creó esta IA y la puso con acceso en aquel entonces era Twitter, y para ver cómo se interactuaba con otros seres humanos. Y llegó un momento en que se corrompió tanto el IA que ya estaba mandando mensajes de odio. Y tuvieron que desconectarla y lo pusieron como un experimento fallido. También hubo un caso entiendo que era una universidad, que crearon estas dos IA con personalidad. Era una IA pensaba que era un varón, el otro que era una mujer, y las pusieron frente a frente a hablarse. Y en un momento, no me acuerdo cuánto fue el tiempo, se dieron cuenta que empezaban a hablar lo que los científicos entendían que eran disparates. Y entonces dice, pues mira, se dañó algo con la IA, pero entonces descubrieron que es que habían creado su propio lenguaje y se estaban comunicando en un lenguaje propio que habían creado ellas. Que realmente, obviamente terminaron el experimento porque entendieron que habían evolucionado demasiado y esas IA estaban desconectadas del Internet, básicamente. Y yo sé que eso a veces fomenta los miedos, entre eso y Hollywood, los diferentes miedos que pueden haber con respecto a estas tecnologías nuevas, pero yo creo que igual que todos, como yo decía, Albert Einstein cuando creó básicamente la teoría de la fusión nuclear, era para crear energía que iba a ayudar a la humanidad. Se corrompió, lo tomó la milicia y crearon bombas atómicas. Siempre está la posibilidad de que sea mal utilizada la tecnología. Así esa que es la historia de la humanidad, más o menos, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que muchas veces lo que tenemos es miedo al futuro, ¿no? A lo que siempre se ha planteado, si la máquina será capaz de sustituir a los seres humanos, ¿no? Y yo creo que eso dependerá mucho de nosotros también. Yo creo que en el ámbito científico le dicen, en el momento en que crean conciencia las IA, le llaman la singularidad a ese evento. Y yo creo que estamos todavía bastante lejos de un evento de singularidad de IAs. Pero como explicaba César ahorita, de un día para otro evolucionan y aprenden tan exponencialmente que pudiese ser mucho más cerca de lo que uno piensa. Yo creo que, voy y te digo, o sea, en la medida que tú utilices la tecnología y la CIA para un propósito loable, no debe haber problema. El problema es que siempre hay quien corrompe eso. Vale. Vamos a entrar en el tema de los prompts porque una de las cuestiones más importantes es cómo hablarle, saber cómo hablarle a la IA y comunicarnos con la IA para obtener el resultado que esperamos, ¿no? Porque ¿realmente sabéis utilizar buenas instrucciones, buenos comandos para obtener buenas respuestas o simplemente empleáis las primeras palabras que se os pasan por la cabeza y que luego influye en la respuesta que nos da la IA? Vamos a empezar por Óscar. Bueno, pues yo ya te digo, como estaba diciendo antes, le pongo muchos límites y yo procuro, no sé si se controlo del todo, pero procuro
intentar saber cómo hablarle. Y ser muy concreto en lo que quiero decir y no, por ejemplo, no le digo tareas muy grandes que haga de continuo, sino tareas cortitas que pueda hacer entender. Para la agéntica, sobre todo, eso es básico para la IA agéntica, son la IA que hace cosas. No solo que te contesta, sino que te hace cosas. Y esa es que la puedes liar pardísima si no le dices cosas concretas, porque te puede tocar donde no debe tocar, sobre todo si estás probando en sistemas donde, bueno, me estoy yendo un poco a lo que yo hago, pero bueno, si estás probando en cosas concretas, te la puede liar pardísima. Pero yo creo que si le sabes hablar y aprendes un poquito a cómo ponerle límites y ser tú consciente de lo que quieres, del resultado que quieres, porque hay veces que te pones a hablarle y no sabes qué resultado quieres que tenga. Tú tienes que tener un objetivo y guiar a la IA hacia ese objetivo. Yo creo que si tienes eso claro, es bastante fácil guiarla. Sí, pero muchas veces utilizamos herramientas de IA para generar el prompt y luego mandárselo a la IA, ¿no? O sea, como una forma de perfeccionar que también es una opción si no sabemos a lo mejor cómo queremos comunicarnos, ¿no? Directamente. Como incluso, Sí. no sé si en tu caso lo has utilizado en inglés, porque hay veces que te dice uno que en inglés suele tener resultados más. Yo tengo varias IAs. Tengo el ChatGPT que le uso para hablar con él de continuo y tengo un GPT dentro de ChatGPT que me genera prompts para otra IA que es Suno, que es la que genera música. Entonces, a ChatGPT, como ya le tengo un poquito entrenado de saber cómo yo hablo, pues le explico lo que quiero. Entonces, ChatGPT me hace el prompt de Suno y yo cojo ese prompt y se lo paso a Suno. Entonces, si se lo hubiera pasado a Suno directamente, no me habría sacado lo que yo quiero. Me habría sacado algo parecido, pero no lo que yo quiero. Entonces, eso es lo que estaba hablando. Hay que ser muy concreto y la generativa y la generar prompts es muy bueno, ¿eh? Lo del generador de prompts es buenísimo. ¿Librada? Yo para el tema de la escritura lo he utilizado poco, la verdad. Yo utilizo más el ChatGPT para mi trabajo. Incluso para el tema financiero porque yo dentro de la publicidad llevo el departamento financiero, te hace unos cuadros flipantes, pero siempre que tú le sepas hablar y le sepas... lo primero que tú tienes que tener claro es lo que quieres y cómo lo quieres, para poder transmitírselo al ChatGPT en este caso. Si tú lo tienes claro, él te ayuda y siendo así muchas veces mete la pata, por eso yo digo que siempre tienes que estar pendiente de lo que te está contestando, de cómo te lo está contestando y de contrastarlo, porque al final es una conversación que tú tienes con el ChatGPT continuamente. Yo estoy de acuerdo con Óscar que para mantener las conversaciones es fantástico el ChatGPT, ¿no? Porque parece como un compañero tuyo, ¿no? Le cuentas todo, cómo lo haces, y yo sí es verdad que en el tema de los textos siempre le decimos lo mismo al ChatGPT. Hazme este texto pensando que tú eres un creativo. Entonces, si tú sabes perfectamente lo que tú quieres, cómo lo quieres y cómo lo tienes que preguntar, es una pasada el ChatGPT, en este caso para mí, ¿no? En la forma de escribir yo no lo he utilizado todavía porque me parece que bueno, que siempre es una ayuda, por supuesto, pero yo no he tenido la necesidad de utilizarlo por ahora. Pero no lo descarto porque creo que como todos caeremos en la IA, seguro. Bueno. César, tú tienes por ahí varios prompts, así que danos algún consejo. Yo coincido con lo que ha dicho Óscar en el punto de hay que saber, bueno, en el que habéis dicho todos, que hay que saber cómo hablarle. Al fin y al cabo tenemos que pensar que es un lenguaje, estamos manejando un lenguaje, está claro que el trasfondo son unos y ceros, pero la forma de comunicarnos como escritores que somos en su mayoría sabemos que es lo más importante, cómo el mensaje se transmite, cómo tiene que haber un receptor, cómo tiene que haber un interlocutor y que sea coherente y cohesivo. Entonces creo que el primer aprendizaje que se tiene que hacer más allá de prompts y más allá de qué es capaz y qué no es capaz
es saber cómo dirigirte a la IA, a qué IA dirigirte según los objetivos que tienes. Hay una gran cantidad, las mayorías, pues bueno, las ha dicho el compañero Víctor, y cada una pues te va a ayudar en diferentes tareas. Yo los prompts que he utilizado, tengo uno que a mí me sirve mucho y que es muy bueno, que es un prompt de rol, se llama Roce, y lo que hace es que tú al principio le das un rol, le asignas un rol, un peso real y una autoridad, y le dices, actúa como pues, una persona creativa que ha dedicado su vida durante 20 años a trabajar con personas, a explotar su creatividad, pongamos eso. Y tu mayor superpoder o tu mayor habilidad es hacer que transformen su vida a través de pintar cuadros, por ejemplo. Y luego le hablas del tono que quieres que adquiera, le dices adopta una actitud, pues quizá crítica, empática, profesional, directa, y ya depende de cada uno. Y le dejas una nota en ese rol. Le dices, no eres una IA genérica y asume este rol con total profundidad. Eso sería una parte del prompt. Eso es el rol que va a ejercer. Luego, como he dicho, se llama roce. Este sería la R. La O viene ahora, que es el objetivo. Aquí tenemos que ser muy específicos. ¿Cuál es tu tarea principal? ¿Qué queremos que haga? ¿No? Pues en este caso de una persona creativa, de un coach de creatividad, pues yo lo que haría sería decirle, necesito que lleves a esta persona del punto A al punto B, que implicará según las prioridades que tenga y según los objetivos. Ahí describimos con exactitud la tarea que queremos que haga. Tenemos que ser al mínimo del detalle. Y la información que te he dado debes procesarla para conseguir el siguiente resultado. Y ahí es donde ponemos el punto B al que queremos llevar a esa persona. En este caso, pues una transformación a través de la creatividad en un plan de 30 días, por ejemplo. Y medimos el éxito. Es importante medir el éxito para que nos dé un resultado adecuado. Y el éxito se mide si cumples con, y ahí introduces pues tu criterio de éxito. Pues si esta persona en un mes ha conseguido transformar su creatividad y ha conseguido hacer y sentirse sobre todo más liberada en ese ámbito, pues entonces tenemos un resultado de éxito. Luego vamos con la C del método ROCE que se llama, que es un prompt. El contexto, para que la IA te entienda, y como todos sabemos, en cualquier situación tenemos que poner en contexto tanto a la persona a la que nos estamos dirigiendo como a nosotros mismos y la situación en sí misma, ¿no? Ahí le damos un input que es pues información a procesar. ¿Qué información tienes que procesar? En mi caso, pues estoy trabajando con una persona de 25 años que no le piensa que tiene dos manos derechas o dos manos izquierdas y no es capaz de dibujar. Entonces tenemos que hacer que sea capaz de dibujar a través de estos métodos, de los otros. Es una persona que los hábitos de creatividad nunca los ha tenido y el tiempo del que dispone es de 1 hora al día. Me estoy inventando. Le damos toda la información a procesar con ese contexto muy bien redactado y luego llevamos al punto C de la estructura ROCE, que sería la cadena de pensamiento. Aquí le estamos obligando a que haga un análisis profundo y le ponemos que es importante que antes de generar la respuesta final active su razonamiento profundo siguiendo los pasos obligatorios. ¿Qué pasos son? 1. Análisis multidimensional. Analiza el problema desde 3 ángulos o perspectivas diferentes, para que no te dé solamente una, para que no te dé la genérica que te suele dar. Incluso ahí tú le puedes meter qué 3 perspectivas le quieres dar. Si quieres meterlo desde el psicoanalismo de Jung, si quieres meterlo desde una escuela de creatividad de Alemania, o si quieres enfocarlo desde Freud, por ejemplo. Ahí ya cada uno que active lo que sea necesario. El segundo pensamiento en esta cadena de análisis profundo sería hacer abogado del diablo. Busca activamente posibles fallos, posibles contradicciones, posibles sesgos o huecos en tu propio razonamiento inicial. Eso es muy importante para que no nos genere pues contradicciones en lo que hemos elegido para no perder ese tiempo, ¿no? Porque si invertimos un tiempo para que nos genere algo con contradicciones, al final nos estamos trastabillando nosotros mismos. Luego el tercer paso de esta cadena de pensamiento sería el refinamiento, es decir, corrige tu enfoque basándote en los fallos encontrados en el anterior paso, y luego le damos que nos haga una síntesis que solo después de todos estos procesos construya una respuesta final. Eso sería cómo tiene que pensar. Ahí ya le estamos dando una estructura de pensamiento y unas instrucciones para que nos genere todo eso que le hemos pedido en los pasos anteriores. Y ya para finalizar tenemos que hablar de estructura y de ejecución. En estructura le damos un formato y unas reglas, es decir, cómo nos va a entregar el resultado, ¿no? La salida final de esto que te pedimos debe estrictamente cumplir lo siguiente.
Primero, formato de entrega, ¿cómo lo queremos? En mi caso, pues yo lo quiero en una plantilla de 30 días dividido por tareas en tiempos de 15-20 minutos que tiene que dedicar esta persona para que su creatividad pues vuele. Luego, pues si quieres un código, pues se lo pides en código. Si quieres un informe de Markdown o lo que sea, una lista, eso ya cada uno como lo quiera demandar. Luego le damos unas restricciones negativas, es decir, ¿qué le prohibimos? Pues ahí podemos poner 20.000 cosas. No uses palabras, pues qué tipo de palabras. Acciones a evitar, pues no inventes datos, no seas redundante, no intentes ponerte creativo, ciñete a lo que yo te he pedido, ahí cualquier cosa. Y luego también no usar deducciones de relleno como pues típicas frases que utilizamos todos para rellenar momentos, ¿no? Muletillas, claro, aquí tienes, sin embargo, ve al grano, no me cuentes historias, ve al grano. Y luego para finalizar esta estructura pues le pedimos un estilo, le detallamos el estilo que queremos. Yo qué sé, quiero que escribas como escribía Kafka o como ha escrito Khalil Gibran y me lo entregues así. Y luego ya le damos la ejecución, que es inicia el proceso de pensamiento C y entrégame la salida de estructura E. Esto creo que sería un buen prompt para principiantes, porque si yo os lo paso y lo veis es simplemente rellenar. Y uno más sencillo, pues uno que yo utilizo a diario, que es sobre todo cuando hablo con ChatGPT, que es no seas complaciente con lo que te estoy pidiendo y hazme de espejo brutal. Porque muchas veces están programadas estas IAs para ser totalmente complacientes con nosotros y que nos digan lo que queremos escuchar. Claro, lo que tú quieres escuchar, claro. Claro, pero si es un prompt para principiantes, el avanzado ¿es más largo o cómo es? Porque claro, si le damos un prompt demasiado largo, igual se lía un poco, ¿no? No sé exactamente. Pero que a mí me ha parecido brillante todo lo que está diciendo, pero yo creo que nosotros tenemos que tener una formación importante en IA para utilizarla de esa manera. Eso un principiante, yo lo veo difícil que un principiante pueda utilizar eso que tú estás diciendo si tú antes no te has formado en IA. Eso es yo sería incapaz. Por eso te digo, ¿qué le te contesto brevemente. Tú estás utilizando la IA para escritores. Nosotros somos todos escritores y utilizaríamos la IA para eso. ¿Cómo le tienes tú que explicar cuánto tiempo necesitas tú para explicarle a la IA lo que tú quieres hacer con todos los pasos que tú le has dado? Pues yo creo que es que tardas más en contarle lo que tú quieres que es lo que después te vaya a hacer la IA. ¿Cuál es la pregunta entonces? No, la pregunta no, yo no te estoy haciendo ninguna pregunta, te estoy diciendo vale. que es brillante todo lo que tú estás explicando porque me parece que es como debe ser, pero que eso no es para un principiante. Para un principiante yo te digo el tiempo, no todo lo que tú estás contando. Vale, el tiempo que yo llevo trabajando con IA, claro. A mí me regalaron ChatGPT en marzo, abril, mayo, junio y lo tengo gratis hasta agosto. Ya, llevo pero 3 yo meses. te digo. Perdón. No llevo más. Y esto lo he sacado de una persona, de un TikTok, además. Es un chico que te dice, si quieres que te enseñe cómo funciona esta estructura, pues te lo paso y él te lo envía. Y es que es copiar y pegar. O sea, tú esto no lo tienes que escribir pero todo. ¿Y eso que tú dices de copiar y pegar te sirve para todo? Por supuesto. ¿No? Aquí te estoy entregando un rol, unos objetivos, un contexto, una cadena de pensamiento y una estructura y una ejecución. Tú esto lo puedes son campos que tienes que rellenar y ya está, ¿no? Ya le das realmente es una plantilla. Una plantilla. Sí, esto es una plantilla que tú tienes que rellenar con, pues en tu caso, no sé exactamente a lo que te dedicas, pero he escuchado algo de gestión de bancos o de ahorros. No, yo tengo una agencia de publicidad. Lo que pasa es que yo llevo el tema financiero, no tiene... Pues por ejemplo, imagínate que quieres trabajar con una marca y quieres poner un ejemplo de cómo trabajarías con esa marca, pues esta plantilla te puede servir a la perfección para que te dé unos resultados y una propuesta de branding quizá o de rebranding para que trabajes con esa marca. Por ejemplo. Y es copiar y pegar, es que no tiene... La agencia de librada este verano va a ser millonaria con este pro. Ojalá. No, la agencia de librada ya es millonaria, chaval. ¿Ah, sí? No. Es que nosotros llevamos toda la vida en esto, ¿sabes? Que esto no es nosotros no es una agencia nueva. Nosotros llevamos toda la vida trabajando en publicidad, entonces no... Es verdad que yo, dedicándome al tema financiero, pues bueno, es otra historia. Pero yo sí he visto a mi hermana, que es la CEO de la empresa, utilizarla, cómo le habla muchas veces a la IA y es
Bueno, es una cosa que tú dices, este va a ser tu próximo mejor amigo. Sí, sí. Ha comentado César algo que me parece interesante preguntarle a Víctor, que quizás sepa un poco más, el código. ¿Podemos utilizar el código? Claro, nosotros no tenemos una formación quizás en programación ni nada, ¿no? Pero ¿el código para alguna utilidad literaria o creativa? Sí, mira, yo por ejemplo el otro día descubrí... Bueno, responde tú, era para Víctor. En principio ¿Contesto? Sí, contesta y luego Víctor. Muy breve. Mira, el otro día descubrí un chico que había subido unos cuadernos a Notebook LM, que si no lo conocéis, explorarlo, por favor, porque recoge el conocimiento y te da resultados muy potentes en base al conocimiento que otros han recogido. Y yo no tengo ni idea de programar, pero pude programar un chatbot que ejecutara lo que yo quiero hacer a través de Instagram, a través de publicación de contenido, a través de generación de ideas, y que esté activo trabajando él 24 horas solo. Yo no hago nada más que controlarlo desde mi teléfono, más o menos cómo va, y es como tener un segundo cerebro trabajando para ti. Se tiene que hacer con programación, pero es que es copiar y pegar los códigos. Y yo no tengo ni idea, o sea, no tengo... a mí me dices programar y yo no sé lo que hacer. Yo iba haciendo lo que me decía paso a paso. ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas tú? Yo soy escritor y, como muy bien ha dicho Samuel, también estoy emprendiendo a través del coaching creativo y ayudando a personas a que saquen ese potencial que tienen dentro, que son muchos, y lo tienen escondido y guardado. Vale, Víctor. Pues mira, la realidad es que, como dijo ahorita el compañero César, a veces tú lo que tienes que tener esa plantilla. Yo normalmente he creado ciertas plantillas y las guardo, por ejemplo, en el Notes de mi teléfono, porque casi todas las IA yo las tengo en mi teléfono. Y entonces, cuando voy a hacer tal o cual cosa, básicamente le doy un copy, le doy un paste en el IA, y entonces añado lo que quiero específicamente que haga en esos espacios que quedan en blanco, que son las especificaciones que yo quiero que haga. Ya sea, por ejemplo, en la creación de imágenes, ya sea en el análisis de un manuscrito, que me funcione como si fuera un lector beta y todo ese tipo de cosas. Y la realidad es que no tienes que saber programar. A veces es simplemente copy-paste y rellenar lo que entiendas que quieres hacer en particular y entonces utilizarlo. Yo tengo varios prompts que tengo grabados y yo lo que hago es que los reuso, básicamente. O sea, y yo te soy honesto, o sea, mi preparación académica es en programación, pero la realidad es que es sumamente fácil porque no es lenguaje de programación lo que uno tiene que colocarle como tal a la IA para que responda. Lo que sí es que en la medida de que tú utilices una estructura, como explicó César, obviamente el resultado es muchísimo mejor que si tú simplemente le dices, mira, quiero que me pongas una imagen de un oso corriendo a una persona. No, o sea, él se va a poner creativo y te va a tirar 20 formas diferentes que probablemente no tiene que ver nada con lo que tú tenías pensado. Y en la medida que tú seas bien específico con lo que tú le coloques en detalle, él responde muchísimo mejor. A veces incluso me ha pasado que la respuesta no me satisface, pero entonces yo lo que hago es que dentro del resultado refino el prompt y entonces voy poco a poco refinándolo hasta que logro el resultado que quería, básicamente. Y no toma tanto tiempo como pudiese parecer. Al principio me tomaba tiempo, pero una vez ya uno se acostumbra a la utilización de la guía, ya te sale básicamente bastante rápido. Vale, Raquel. Mira, no, que yo iba a decir lo mismo que ha dicho Víctor. Respecto a la anterior, yo como guionista que he sido de cine, que es muy estructurado, es todo al milidetalle, pues he utilizado eso, porque yo la estructura que ha dado César, yo me perdería. Yo de lenguaje de programación sé algo de HTML, JavaScript, BBCode, etcétera, etcétera, y ahí ni me meto. Entonces, como ha dicho Víctor, tengo plantillas, porque como ya os he dicho que no lo utilizo para escribir, porque la información que a mí me facilita la IA
es muy delicada, porque son temas de muy espirituales, muy a la limón, como digo yo, cada uno escribe lo que siente, lo que piensa, y objetivizar la espiritualidad, que es lo que yo hago, es muy complicado, es muy difícil, y a mí la información me da muchos errores, que me contesta cosas y digo, pero esta está loca. Me voy a la página web y digo, anda, la página web deberían de cerrarla. Y cuando ya la utilizo como herramienta para lo que os he comentado, para la promoción, para la publicidad, nunca la utilizo para estructurar. Se me ocurrió una vez meter parte de una investigación que estaba perdida, no sabía cómo estructurarla, y me cambió cosas, inventó cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hago las plantillas o los prompts? Como si fuese un guión cinematográfico. Además, las tengo escritas del hueco donde tengo que añadir esa diferenciación, ese matiz para otro trabajo, lo tengo rojo. O sea, el resto en negro y eso en rojo. Porque yo soy muy de memoria fotográfica y ilustración visual, me hace el trabajo más fácil. También he de deciros que en esas plantillas las órdenes son detalladas, estrictas, y las contraórdenes. Porque cuando empecé a utilizarla me di cuenta de lo que decís vosotros, que como decía César, que si no le dices, me tienes que hacer esto, pero no se te ocurra hacérmelo así. Quiero una rana verde, pero una rana verde del tipo tal, no le pongas motas, no me pongas a la rana Gustavo de Barrio Sésamo, para entendernos. Sí. Entonces creo que las plantillas, los que no somos tan, en mi lenguaje yo diría tan Virgo, como ese signo Virgo, esa precisión del análisis, del orden, de la estructuración, a mí eso me agobia. Yo soy Piscis, soy el caos. Entonces, a los que sean tan caóticos como yo, les recomiendo que utilicen el guión, sobre todo el guión cinematográfico, ni el radiofónico, ni el televisivo, ni el publicitario. El cinematográfico es bastante fácil de aprender, el que no tenga experiencia en esto, y para empezar y poder hacer buenos trabajos y obtener los buenos resultados que uno quiere, ¿vale? Porque a lo mejor otro se le queda corto. Aconsejo el guión cinematográfico y generar plantillas varias, dependiendo de lo que vayas a generar, una imagen, un vídeo de publicidad, una estructura de un guión, que a lo mejor ese día no tienes la mente clara y estás haciendo la estructura y la IA te puede ayudar a terminar de estructurarlo. La IA te ayuda mucho cuando no tienes la mente clara. Bueno, sí, es verdad. Y hay veces que se nos nubla. Sí, es verdad. Claro. Hay determinados géneros que, bueno, por políticas de ética de la IA, ¿no? Pues frenan según qué respuesta. Yo te miro a ti, Librada, porque tú escribes novela erótica. Ya te veo las intenciones. Claro, no sé si, por lo poco que tú la has utilizado, ¿has visto esas restricciones? O sea, según escenas violentas, bueno, en otros géneros, ¿no? Pero novela erótica, novela de terror, novela negra, según qué escenas, ¿no? Yo he hecho pruebas, he hecho experimentos. Entonces yo en el tema, porque yo escribo erótico. Entonces, es verdad que entre la línea del erotismo y la pornografía es muy, muy fina. Pero sí es verdad que la IA a lo mejor te da una imagen que tú tienes de una escena, pero si tú quieres que sea sexo explícito, por ejemplo, la IA no te lo va a dar nunca. Te corta. Y aparte eso es que como yo una cosa tan mía personal, lo que describir una escena de sexo, no porque yo sea experto, que nada más leo de la realidad, pero sí es verdad que una máquina, o sea, no una máquina, una inteligencia artificial, no la veo yo explicitándote una escena de sexo. A lo mejor te lo hace divinamente, pero yo no la veo. Yo me veo yo más preparada que la IA. Claro, porque ¿de dónde podría sacar la información? Claro, igualmente podría sacar la información de algún sitio, pero no la saca, porque está entrenada para que no la saque. En un sitio donde tú puedes sacar algo que tenga que ver con la erótica o con el sexo demás, es con lo que hay publicado, que será tipo 50 sombras de Grey, o ya nos vamos
a lo pornográfico o a lo que sea. Es que tenemos Realmente la las censura. sensaciones que tú quieres transmitir con una escena de sexo en un libro erótico, con categoría y bien hecho, ¿no? No una cosa que sea ordinaria. Yo no veo a la IA así. A lo mejor ya es lo que te digo, que a lo mejor te hace una escena que te muere, pero... Porque de lo que se alimenta la IA, no solamente para eso, hasta para información médica, está limitada. Totalmente. Ahora mismo tenemos un control global en todo. Tú ahora dices que por qué las vacunas producen autismo y tal, que hay estudios hechos y te contesta una barbaridad. Si le dices que te describa una escena de sexo duro, vamos a decirlo así, pues no lo va a hacer porque eso está capado. Yo de todas formas el sexo duro no lo utilizo. Pues tú te lo pierdes. Bueno. Claro, o incluso escenas de un asesinato, ¿no? Que muchas veces tenemos preguntas que no sabemos responder realmente, ¿no? Porque no tenemos a nadie cerca que nos pueda orientar y le preguntamos a la IA, pero no nos puede responder tampoco. O sea, o a lo mejor variando un poco el prompt, ¿no? Quizá haga una aproximación, ¿no? Es como si fuera, si le dices que es algo de ficción que no es real, a ti ya es muy Pero es verdad que yo creo que existe también una doble moral. Pero le da un toque, o sea, se aproxima un poco. No te deja, porque a mí ya me ha pasado, el otro día estaba intentando hacer, fíjate tú, la promoción de sacerdotisa Miley, y hay una parte que es básica de información, lo que hablamos, lo del recoger el sangrado menstrual, etcétera, etcétera, que es simplemente que apareciesen 2 manos con una copa menstrual que utilizamos las mujeres llena de sangre y vertiéndola. Y no hubo manera, bendita, que me va a tocar a mí grabarme lo que me graba a mí alguien haciendo eso. O sea, ni siquiera para algo natural, que eso es biológico y natural. La imagen no es tampoco muy bonita, ¿no? ¿Qué? O sea, que me puede llamar loca, pero que la imagen tampoco es... Porque no es bonita unas manos vertiendo un poco de sangre. Yo no la veo nada de bonita. Si ya empezamos así, ya tenemos más censura. Eso es algo natural que no es ni asqueroso. Precisamente, todos estos roles de, ay, no, nos han castrado a las mujeres, pero bueno, no estás diciendo de ver cómo se la retira, ¿no? Simplemente una copa, pero no la copa, una copa de cristal. Y el simple hecho de que se lo enfoques, de cómo cae, cómo gotea, cómo penetra en la tierra y la absorbe, que una vez que la absorbe brota como una semilla, y le estás diciendo que es sangre menstrual para que el fluido no sea como vino, porque normalmente te la rellena de vino, que es más líquido, es menos denso, y cuando gotea diferente. Y yo me estaba peleando con la IA dándole todas estos prompts y no me dejaba. No, eso como la Gemini me dijo que eso no lo podía hacer, que estaba prohibido, vamos, en 4 palabras. Totalmente. Vale, vamos a seguir avanzando. Las profesiones de riesgo, creativas, correctores, ilustradores, quienes ofrecen los servicios, ¿no? de informes de lectura, reseñadores, críticos, literarios, ¿sirven de algo estas profesiones, teniendo en cuenta que hay tantas herramientas de IA que con esos prompts, que por ejemplo ha comentado César, pueden intentar perfeccionar o asemejarse mucho a un profesional? ¿Creéis que se pueden ver o ya se ven desplazados con buenas digamos, órdenes, con buenas órdenes? César. Yo considero que a nivel de traducción, y por lo que he estado investigando y sobre todo testimonios que he escuchado de personas, la traducción se está casi ya sustituyendo, sobre todo traductores, ya no están haciendo tanta falta como lo hacían antes a la hora de traducir obras, porque se ve que lo traduce a la perfección. Que hay investigaciones que incluso han hecho que hay gente que lo lee y no sabe decir si es de un humano o una IA. Hablo en cuestión de traducción. Eso creo que es un punto importante que hay que traer, porque no es cualquier tontería que un libro se pueda traducir a un idioma o a varios, ¿no? No es lo mismo que te lean solo en tu comunidad que te acabe leyendo todo el mundo. Y el coste que supone traducir un libro, que al final, bueno, tiene cada traductor tiene su propio método, pero... Claro. Y es que además me gustaría que hablemos de este tema más enfocado al mundo editorial, si puede ser, porque
el mundo editorial, como todos sabemos, no es un proceso que haya solo una dirección, sino es multidireccional. Están los correctores, están los lectores beta, están los audiolibros. Creo que todo esto no sé si va a sustituir a mucha gente o no. Yo creo que sí, porque el nivel exponencial que llevamos de IA es brutal y de verdad que es que si se ha conseguido destruir casi 80.000 puestos de trabajo, más que destruir, no contratar a esas personas que se tenía prospectado contratar en lo que llevamos de 2026, imaginaros de aquí a 2 o 3 años lo que puede pasar tal y como está creciendo esto. O sea, creo que corrección de estilo va a llegar a un punto muy, muy fino, que quizás solo haga falta una revisión de una persona final, pero que el resto lo haga. Y luego de equivocaciones a niveles ratas, pues a veces, yo no sé vosotros, pero en casi todos los libros que me he leído, yo he encontrado ratas. Sí, es verdad. Y eso creo que la IA, yo creo que, vamos, no lo he probado, me gustaría probarlo, es una buena idea, un buen ejercicio para probar. A ver si se equivoca en alguna errata o no saca el texto perfecto. Luego, por ejemplo, no creo que lo vaya a reducir, pero creo que hará menos falta la gente que pues lee los libros, porque ya, por ejemplo, herramientas como Suno, como ha dicho Óscar, perdón, se están perfeccionando para que los audiolibros ya no los lea casi nadie, o sea, que no sea una voz humana la que los lea, sino que sea una inteligencia artificial, la cual es lo más parecido a una voz humana y que escuchemos los audiolibros desde ahí. ¿Cómo cambia eso el sistema editorial? Pues es una democratización absoluta, porque no todos los libros pueden tener un audiolibro actualmente porque los costes son elevadísimos. Y pues eso sería un agente de cambio para que los audiolibros de cualquier persona pues se puedan convertir en un audiolibro con un prompt y con un clic y pueda llegar a mucho más público, ¿no? Creo que al final lo que no sé si va a sustituir a mucha gente o no, como os digo, yo creo que sí y las expectativas a futuro parecen apuntar a eso, pero de momento lo que está haciendo es democratizando que los autores que quizá no tenían tantos recursos como antes, sabéis cómo funcionaba el mundo editorial antes, incluso seguro que mejor que yo, y ahora pues se está democratizando mucho más aún el acceso de personas sin recursos de traducción, sin recursos de generar audiolibros, sin recursos de que alguien le revise el texto, pues como que eso está creciendo también a un nivel exponencial y creo que para el mundo de la literatura es genial. Para el mundo de las editoriales, al final son una empresa y buscan su propio beneficio y no sé cómo será. Imagino que un impacto negativo, pero bueno, al final es todo saber cómo llevarlo y lidiarlo y en definitiva que creo que sustituirá muchos puestos de trabajo actuales, pero también creo que esos puestos de trabajo actuales, si profundizan en herramientas de IA o en procesos que la IA va a necesitar hacer con un humano, esos trabajos simplemente se van a transformar. Bueno, Óscar. Bueno, yo creo que más que sustituir la IA a personas, simplemente las IA se van a tener que, las personas se van a tener que adaptar. Es igual que cuando la rueda, habría gente que fuera los reyes subidos en una, como en Asterix y Obelix, pues hay rueda, ya no hace falta los hombres estos, pero esos hombres tienen que hacer otra tarea o construir cualquier otra cosa. O sea, las personas vamos a tener que adaptarnos con nuestros conocimientos, con lo que hemos ido haciendo, a la nueva realidad, que es esta, que es la IA. En cuanto a las editoriales y todo esto, va a abrir, bueno, ya abre el hueco a muchos autores nuevos. Muchos autores que porque tienen miedo, no saben cómo hacerlo, pues van a ir preguntando a una IA, van a ir poco a poco con ella y van a poder salir mensajes nuevos al mundo. También está el peligro de la saturación, pero bueno, eso es otro tema ya. Pero vamos, yo no creo tanto que vaya a sustituir personas, sino que nos vamos a tener que adaptar a esto nuevo. Lo malo es que lo está haciendo demasiado rápido. Entonces a la gente no le da tiempo a adaptarse. Pero si conseguimos que la gente le dé tiempo a adaptarse, no creo que haya mayor problema con la IA. Simplemente cambiarán los roles de las personas.
¿Librado? Te estaba escuchando a ti antes, Samuel, le has dicho una cosa que llevaba mucha razón, ¿no? Y es el tema económico. En el tema de literario ha habido siempre muchas veces muchos abusos de precios desorbitados, y yo creo que más que la IA sustituya a correctores o a lo que sea, va a estabilizar un poco el mercado también, porque ha habido mucho abuso muchas veces, ¿no? De gente que no podía sacar su libro, pues porque no tenía para poder pagarle a un corrector, porque te cobran una fortuna, y eso es muy importante hoy en día también, ¿eh? La economía de la gente no está ahora mismo tan bollante como para estar dando dinero así a puertas, cuando tienes la IA que te puede sustituir. Entonces yo creo que muchos sectores se van a tener que adaptar, estabilizarse, porque ha habido muchos abusos. Y lleva razón Óscar, la IA va funcionando súper rápido y nosotros tenemos que ir adaptándonos a ella. Ella no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que ir al ritmo, a lo mejor vamos más lentos, pero al final tendremos que adaptarnos como nos hemos adaptado durante la historia de la humanidad a todos los inventos nuevos y a todas las cosas nuevas que han ido surgiendo y saliendo, ¿no? Claro, pero entonces, esto es el pez que se muerde la cola, porque al fin y al cabo, entonces la economía del corrector, del ilustrador o del que se dedica a estos servicios editoriales, ¿qué pasa con esa economía? ¿Qué hacemos? ¿A qué se dedica otro? Esa economía a lo mejor es que estaba pues demasiado alta, esa es la economía de los correctores, por ejemplo. Porque yo he conocido, cuando me he metido en este mundo de la literatura, de las novelas y demás, correctores que te cobraban 400 y correctores que te cobraban 4.000 porque tenían un nombre y porque era fulanita de cuadros. Mire usted, señora, por mucho que usted sea fulanita de cuadros, el corregir es corregir. Entonces tú no puedes abusar tampoco de personas a lo mejor que están iniciándose en la escritura, ni nosotros los que nos estamos iniciando tampoco podemos pagar esas cantidades porque no podemos acceder a ese tipo de corrección tan sumamente maravillosa, porque es fulanita de cuadros y entonces te cobra un montón, ¿no? Cuando por la IA te lo puede hacer gratis. O a lo mejor por 20 euros que te cuesta la IA al mes. La IA Plus, sí, sí. Raquel. A ver, yo con lo que estaba diciendo, bueno, todos decimos prácticamente lo mismo. Yo sigo diciendo lo mismo. A mí lo que me preocupa es que no nos sepamos adaptar. Yo creo que de aquí soy la más mayor. Yo oía de pequeña los discos de vinilo en el Picú conectado a la radio. Joder. ¿Es verdad? Sí que sí. Y claro, y luego pasas al tocata, como decíamos, al comediscos, luego te lee la música en un CD, luego es un carrerón. O sea, yo... Pero es que gracias a Dios que tenemos para hacer ese carrerón, porque si no, no hubiéramos quedado atrás y no hubiéramos avanzado. Pero también tenemos que pensar que no somos tampoco, lo digo por mi generación. Mi generación no hay mucha gente, yo conozco a escritores, a músicos, porque siempre me ha gustado rodearme de artistas diversos de mi edad, o 3 o 4. Vamos a ver, mi marido no sabe mandar un correo electrónico con archivos adjuntos, porque en su momento no empezó. Imaginaros que ahora le dé por escribir. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no? Porque tiene que bajarte la inspiración o la creatividad a los 20, a los 30, a los 40 y no a los 68. O por echar la carta también, Raquel, ya son dos sacerdotes. Te lo iba a decir ahora mismo. Pero la inteligencia artificial nunca tendrá el don innato del ser humano. Eso está claro. Yo me ofrezco voluntaria como conejito de Indias con todos los técnicos en IA y especialistas de que intenten adivinar algo con precisión. Y me pongo, vamos que sí me pongo. Que le adivinen a una señora cómo es su marido, qué mide, de qué color tienen los ojos, cuáles son sus aficiones y hasta la matrícula del coche. Si yo lo hago, la inteligencia artificial también. Y aquí, fíjate que estoy lanzando un órdago a la grande. El que vea me va a decir, esta señora es una prepotente. No, es seguridad. Llevo
toda mi vida en esto. Por eso os decía que por mucho que avance la IA, por muchos prompts, por muchos guiones que le hagamos con herramientas, jamás va a tener eso. Eso siempre la va a superar. Por mucho que nos adaptemos, como me he adaptado yo, porque me gustan las nuevas tecnologías, me encantan, me chiflan, me pirran. Pero siempre creo que nunca nos va a superar en eso. Y muchos autores que ha dado la historia buenísimos, yo creo que si llegan a tener una inteligencia artificial y poderla utilizar al nivel que estamos ahora, no como estemos en un futuro, no hubiesen escrito genialidades como las que escribieron, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Convencida. Víctor. Pues mira, básicamente las contestaciones que te puede dar una inteligencia artificial son contestaciones frías. El sentimiento que tú le puedes poner a un escrito jamás lo va a poder imitar una inteligencia artificial. Yo he hecho experimentos con algunas de las inteligencias artificiales que yo tengo de generar más o menos una pequeña trama, cómo yo la haría versus cómo lo harían las diferentes inteligencias artificiales, y tú te das cuenta de la falta de sentimiento versus uno mismo que le puede impartir ese sentimiento y que el lector cuando te lea se compenetre con el personaje, sienta, llore, le dé un puño a la pared porque está furioso. Eso no lo va a transmitir jamás y nunca. Digo, como está el día de hoy, yo sabrá Dios, de aquí a 50 años es otro cantar, pero... Ojalá. Pero es que ¿cómo le transmites tú a una IA, por ejemplo, en mi literatura, el sentimiento de una escena de sexo entre una pareja? Nos van a censurar el vídeo, Librada. Escuchadme, porque no es nada objetivo. Toda la tecnología es lógica y objetividad. No, y yo he tenido problemas, por ejemplo, en el libro de Ecos del Vacío, hay uno de los personajes que tiene unas cicatrices, y hay ciertas IA que no me las generan, que me dicen, no, es demasiado sangrienta la escena, tienes que bajarle el tono. Y entonces he tenido que jugar, como ya he experimentado bastante con las inteligencias artificiales, tengo que jugar con las palabras para más o menos obtener el mismo resultado. Pero me he topado con eso. La censura que hemos hablado y el sentimiento que no es objetivo. La tecnología es ciencia. No es ni arte, ni espiritualidad, ni sentimiento. Es que pero al final, Raquel, el que pone la censura sigue siendo el ser humano, a la IA. Claro. Claro. Lo está decidiendo un ser humano que le está diciendo tú por aquí sí, por aquí no. Librada. Pero sin embargo, Grok, por ejemplo, sí creo que tiene mucho más permisividad que otras herramientas ¿no? Tú lo has utilizado, Víctor, ¿no? Grok. Sí, Grok yo lo he utilizado, pero es más permisivo en un montón de cosas, pero con todo eso tiene su filtro, y él filtra y censura cosas, porque han habido situaciones en las que las contestaciones de los IA han creado problemas con usuarios, y para evitarse las demandas, las mismas compañías que producen estos IA las han limitado de tal forma de evitar ese tipo de problemas. Hay unas que son más permisivas, otras que son menos permisivas, pero en términos generales todas tienen filtro. Pero ¿sabes por qué? Porque tienen algo parecido. Voy a hacer una comparación. Cuando empezó todo lo de la pandemia y tal, email de YouTube, no puede usted decir tal palabra, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, prohibida. Luego, ahora no puede usted hablar ni de terraplanismo, chemtrails, no sé qué, no sé cuánto. Fíjate, comparas esa castración, yo lo llamo castración, porque me siento así, que me da mi YouTube como creadora, y digo, voy a ver cómo me responde la IA, y me voy a ChatGPT y me voy a Gemini y le meto algo así, se vuelve loca, no te contesta, o te contesta una barbaridad. Entonces, por suerte o por desgracia, porque no lo sabemos todavía, como decís vosotras, veremos al futuro,
mientras estén esa gente que nos quiere dar una IA para también educarnos, manipularnos, meternos patrones y meternos roles y hacer desaparecer otros, porque si no podemos utilizar la IA para escribir ciertas escenas, como estamos hablando de sexo o de tal, al final más de uno se va a restringir a sí mismo y va a intentar utilizar otro tipo de lenguaje descriptivo para la misma escena. Pero tú ten en Yo cuenta el peligro lo también, veo ahí. Raquel, que hay mucha gente que estaba utilizando la inteligencia artificial, porque además ya han salido noticias y demás, que por eso también se ha cortado mucho la forma de contestar la IA a una persona, porque las personas que están un poquillo zumbaillas también se han creído que es que era su pareja la IA, ¿comprendes? Pero Y es que entonces, eso O el psicólogo, o el psicólogo. es que claro, con el eso hay que psicólogo. contar siempre con... gente a suicidarse también por el tema de la IA. Pero escúchame, pero que no es solamente con la IA, ha pasado con otras evoluciones tecnológicas, sociales, etcétera, etcétera. En la época de las sectas, de gente iluminada, que fíjate que nos metemos todos, nos vamos con una nave y nos suicidamos en el New Age. Son los riesgos, son las contrapartidas de toda evolución. Vale, Claro. ya para terminar, última pregunta. ¿Creéis que podremos tener cursos de literatura en formato de vídeo impartidos por avatares de IA? O sea, la trinchera de los libros la puede sustituir una IA con avatares que un día desarrollen, por ejemplo, un episodio sobre tal temática, y que al final los escritores acabemos basándonos en o viendo ese tipo de contenidos para... Uy, Raquel ya lo veo. Yo liada. si pasa Yo te digo que eso, seguro. me voy. O sea, si pasa eso aquí, me voy, tenlo claro. No, pero Vale, que Recho, brevemente, Óscar. No, que pueda pasar seguro, yo no lo dudo, ¿eh? Vale, Óscar. No, esto va a pasar seguro. En la trinchera espero que no, pero pasará habrá gente que aprenda lo que te enseña la IA sobre literatura, es que está claro. Vamos, ¿tú me imaginas una IA diciendo el lema de la trinchera de los libros? Que venía curioso. Tengo que probar algún día. Una IA de estas de voz, a ver cómo lo imita. ¿Con un avatar de Samuel? ¿Eh? ¿Con un avatar de Samuel? Un presentador, creo, un presentador de IA. Víctor. Mira, aquí yo voy a sonar un poco controversial con eso, lo que voy a decir ahora, pero por ejemplo, hay ciertos países en Asia que ellos transmiten a veces los noticiarios en billboards, en tablas de promoción en las calles, y a veces quien da la noticia, el hombre ancla de un noticiero, es creado por IA. Y tú no te das cuenta, tú miras la imagen y entona, se ve exactamente igual que una persona. ¿De verdad que no te das cuenta? Bueno, la realidad es que yo he visto videos digo, una persona bien experta quizás en imágenes probablemente encuentre ciertos defectos, pero yo por lo menos no los he visto. Pero ya en el noticiero, de hecho hay un noticiero creo que en Estados Unidos que hay un corresponsal que es un IA e interactúa con los del noticiero, dentro del noticiero, hablando con ellos y gesticulando. Que llegará el momento. ¿Cuándo será? No. Ahora, igual que dijo aquí la compañera, si la trinchera se vuelve de esa manera, yo también me salgo. Nos vemos todos. César, eso ahí terminamos. Se queda solo Samuel. Sí. Sí, yo definitivamente lo quiero resumir todo con una frase de la realidad supera la ficción. Lo hemos comprobado durante siglos y dejaros esa frase y simplemente deciros que cuando tenga que pasar, que pase, que lo aceptemos como hemos aceptado todo lo que va a venir. Y sí, pasarán avatares, la realidad pasará a ser otra seguramente y tendremos que adaptarnos y verlo como un proceso de evolución. Al fin y al cabo, el ser humano se ha caracterizado por evolucionar, adaptarse al medio, que es lo que nos caracteriza. Y creo que el trabajo real es adaptarse al medio, entender el medio y jugar con las reglas de este juego. Y siempre recordar que la realidad siempre supera la ficción, siempre.
Pues nosotros llegamos hasta aquí, nos seguiremos reuniendo en los debates, o sea que la IA eso no lo puede cambiar. La emoción de los debates y esta emoción de apuntarse a los debates, a la grabación, eso no lo puede quitar la IA. Así que nosotros seguimos haciéndolo, seguimos haciendo nuestra labor de divulgación en la trinchera. Ha sido un debate muy interesante, el tema de los prompts, nos lo apuntamos para educarnos un poco más y saber cómo comunicarnos mejor con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Víctor, Raquel, César, Liberada y Óscar por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Que pase buenas Muchísimas noches. gracias y he disfrutado como siempre. Gracias, Muy compañeros. Eso es. enriquecedor. Muy enriquecedor.